amigos? Buenos días. Ya faltan prácticamente 2 días para las elecciones europeas y desde hace unos días que están prohibidas las encuestas. Aunque aquí en España las encuestas del CIS de manera sorprendente dan la victoria al Partido Socialista de Pedro Sánchez, pese a los escándalos de corrupción, por ejemplo, del caso Coldo y de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Pero en otros países las encuestas no están prohibidas, por ejemplo en Andorra. En Andorra podemos saber cuál es la encuesta del día en estas elecciones europeas. Las del CIS aquí en España es porque el CIS es pues un organismo prácticamente dependiente del gobierno y por tanto no pueden ser imparciales. Hacen unas encuestas que son las que más bien interesan al gobierno porque luego salen las noticias del CIS, dice que el Partido Socialista va a ganar y todo el mundo que no está bien informado, la inmensa mayoría de la población, del electorado, que son aborregados, pues tienden a votar a que se les dice que va a ser el ganador, porque por norma y de manera inconsciente nadie quiere estar de parte del ganador. Bueno, todavía no se han celebrado las elecciones y podríamos adelantar un poquito cómo está la situación y lo que convendría hacer. Hoy ha salido precisamente en el diario El Mundo un mapa donde sale el grupo político que tiene muchísimos más votos. Supongamos que en Europa hubiera una democracia, que el partido que tuviera de gobernar fuera el partido mayoritario, el que consiguiera la mayoría simple, pues sería muy sencillo decir que prácticamente toda Europa es de derechas. Ahora voy a mirar un poco este mapa y lo voy a comentar y hacer una serie de valoraciones para que entendáis un poco más o menos cómo está la cosa, de qué va y qué nos estamos jugando. Voy a mirarlo con la tableta que tengo aquí. Como podéis ver, esta es la tableta que ha publicado el diario El Mundo. Y fijándome en todos los que son países de la Unión Europea, pues se ve que el partido mayoritario, que es socialista, los socialistas de izquierdas, los socialistas solo son mayoritarios en Portugal, en Dinamarca, en Suecia y en Lituania. En cambio, el resto de Europa, bueno, me dejo también Irlanda. El resto de Europa es prácticamente de derechas. El partido más mayoritario en las encuestas del resto de Europa, por ejemplo, de derecha son España, el Partido Popular, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Portugal, la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Austria, Croacia, el partido que está al lado de Croacia, Eslovenia, Italia, Rumania, Bulgaria, Grecia, Malta, la isla de Creta y Chipre. Todos esos son partidos que son de derechas. ¿Qué pasa? En Europa hay una amplia mayoría de derechas y pues digamos que esta derecha se divide en dos bandos, lo que llaman ultraderecha y lo que es la derecha en sí. Ultraderecha, ¿qué se diferencia de la ultraderecha? Que realmente no es ultraderecha, porque mucha gente confunde ultraderecha con dictadura, con nazismo, ultraizquierda con comunismo. Fijaos que en España tenemos el único gobierno que está en coalición con la ultraizquierda, con los comunistas. Esto solo se da en España. La inmensa mayoría de Europa es de derechas. Y esta derecha se divide en dos partes. La derecha que es partidaria de la Agenda 2030 y la derecha que es la que no es partidaria de la Agenda 2030. La derecha que junto a ser partidario de la Agenda 2030 es también partidaria de la invasión inmigrante masiva que está sufriendo Europa. Y la otra derecha no está de acuerdo con esta invasión inmigrante y quiere preservar los derechos europeos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Que últimamente lo del Pacto Verde, la Agenda 2030, la invasión inmigrante, han votado juntos el Partido Socialista y el Partido Popular, por ejemplo. Partidos parecidos como Partido Popular, por ejemplo, en Alemania lo son partidos como
de Ursula von der Leyen. Y claro, han votado juntos en coalición y por eso se ha impuesto tanto la Agenda 2030 y ha tenido que sufrir tanto la invasión inmigrante porque no se ha puesto ningún tipo de restricciones contra esta invasión inmigrante por parte de estas coaliciones a nivel europeo que votan juntos de estas leyes de la Agenda 2030 y consienten la invasión inmigrante. Ahora bien, la derecha es amplia mayoría en toda Europa. El socialismo va camino a desaparecer. Cada vez están menos países. Solo está, por ejemplo, como he dicho antes, en Portugal, en Dinamarca, en Suecia y en Lituania. Y el caso de Suecia, ya se ve que los suecos están muy hartos, ya están haciendo políticas muy restrictivas contra la inmigración. Y en Dinamarca también, pese a que el Partido Socialista es la inmensa mayoría, la inmensa mayoría es el partido mayoritario, porque luego también tiene un sistema parlamentario que pactan con los otros partidos y pueden hacer estas políticas anti-Agenda 2030 y anti-invasión inmigrante. Pero estos que se llaman la ultraderecha, en realidad son la derecha que no quiere ni la Agenda 2030 ni la invasión inmigrante. Estos que son lo que se llama ultraderecha, que están contra la Agenda 2030 y contra la invasión inmigrante, son Francia, Bélgica, Holanda, Austria. Fijaos que Francia, Bélgica y Holanda están muy afectados por esta invasión inmigrante. En los países que predomina esto, que son los que se llaman derecha, pero que están a favor, que hasta el momento han estado a favor de la Agenda 2030 y de la invasión inmigrante, pues tenemos a España, a Alemania, a Portugal, a Polonia, a Rumania, a Bulgaria, a Grecia, a Eslovenia y a Croacia. Son partidos donde predomina la derecha, que hasta el momento ha sido partidaria de la Agenda 2030 y de la invasión inmigrante. El caso de Italia es otra derecha, algo distinto a lo que llaman la ultraderecha. Por esto, la Ursula von der Leyen busca pactos con el partido de Meloni, que es mayoritaria en Italia, que también está en contra de la Agenda 2030 y de la invasión inmigrante. Cosa que también se la disputará pues, en Francia, donde las encuestas dan como la más votada a Marine Le Pen. No sé qué va a salir de esto. ¿Qué conclusiones estoy sacando de todo esto? Ahora os lo explico. Creo que de todo lo que es la derecha, la mitad de lo que es la derecha no quiere ni Agenda 2030 ni invasión inmigrante. Y entonces también la otra derecha no tendrá suficiente mayoría con el Partido Socialista, que cada vez es más pequeño. Y otro tanto ocurre con los verdes. Entonces, es la derecha normal que hasta ahora había estado con la Agenda 2030 y con la invasión inmigrante, tendrá que buscar pactar. Pactar, pues, o con Meloni, o llegar a un acuerdo, pues, con esta derecha de Marine Le Pen, que es la que representa aquí en España Jorge Buxadé, de Vox. O sea, que puede salir un resultado incierto. Pero se podría dar una coalición entre lo que es la derecha y la otra parte de derecha que no acepta la Agenda 2030 ni pues la invasión inmigrante. Es posible que esta derecha ceda. Esta derecha está representada más bien por la que hasta ahora ha sido la comisaria europea Ursula von der Leyen, que es de la derecha alemana. La derecha, digamos, la derecha moderada, la derecha partidaria de la Agenda 2030 y de la Agenda 2030, porque la otra derecha, lo que se llama la ultraderecha, no es la ultraderecha, ya es prácticamente la segunda fuerza política en Alemania. Y Alemania es el país pues, que elige más diputados porque es el país que es más poblado de toda la Unión Europea. Si esto lo que estamos jugando, la Agenda 2030 que va contra toda Europa, que es una dictadura, lo que estamos jugando también la invasión inmigrante que puede acabar convirtiendo a Europa en otro continente islámico, una prolongación de África, y esto no sería nada bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que considerar que votar a los partidos de derecha que estaban con la Agenda 2030, esto no es un voto útil. Hay que votar por los otros partidos de esta derecha que no está a favor de la Agenda 2030 ni la invasión inmigrante. En España, por ejemplo, hay que votar a Vox en vez de al PP.
Claro que en España la gente está muy desinformada y todavía existe esto que se llama las dos Españas, la España de derechas y la España de izquierdas. Y mucha gente cree que hacer caer a Pedro Sánchez o estar en contra de Pedro Sánchez es votar al PP. Pero no están bien informados que esto no es así, no es realmente así. Porque tanto PP como Partido Socialista votan lo mismo. Votan la Agenda 2030 y consienten invasión inmigrante. Y es muy importante pues que se tenga en cuenta esto, que hay que votar, realmente hay que votar a esto que se llama ultraderecha. Que repito, no tiene nada que ver, que no es ultraderecha, no es nada de dictadura. Esos son unos partidos democráticos. El resultado en Europa, ya las encuestas dicen que estos partidos que se hacen llamar de extrema derecha van cogiendo mucha fuerza, van a conseguir una importante representación. ¿Pero en qué va a quedar esto? Puede quedar que por los pelos, pues continúen las colisiones de esta última legislatura, por los pelos, y que siga esta coalición de favorecer y de implementar la Agenda 2030 y la invasión inmigrante cada vez está llevando a Europa a una situación peor. Entonces esto puede llevar a que será una situación insostenible que muchos países quieran salir de la Unión Europea. Porque ya se ha visto en este mapa que según los países, la primera fuerza política es todo muy dispar. De momento, en Portugal, en Suecia, en Dinamarca y en Lituania predominan la socialdemocracia, o sea, los socialistas, que cada vez van más de capa caída. Sin embargo, países como Alemania, como España, como Grecia, como Rumania, pues son países que sigue predominando esta derecha. En el caso de España podríamos decir el Partido Popular. Y en países como Francia, Bélgica, Holanda, Italia, aquí predomina esto que se llama la ultraderecha. Claro, hay tantos intereses que se entrechocan, que no comulgan bien. ¿Qué podría ocurrir? Puede ocurrir que haya países que digan, a mí la Unión Europea me perjudica mucho, la Agenda 2030 me perjudica mucho, la invasión inmigrante me perjudica mucho, por tanto yo me quiero separar de la Unión Europea. Entonces las políticas de mi país las decidiré yo mismo, la política inmigratoria de mi país la decidiré yo mismo, por tanto voy a salir de la Unión Europea. ¿Qué es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Inglaterra? Los ingleses ya no forman parte de la Unión Europea. No tiene que pueda ocurrir cualquier cosa. Lo que sería una buena noticia fuera que hubiera una suficiente mayoría, una amplia mayoría de partidos anti-Agenda 2030 y anti-invasión inmigratoria, porque esto es lo que sería más bueno para Europa. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque es lo que nos estamos jugando. Porque si seguimos igual, con tanta invasión inmigrante y con la aplicación de la Agenda 2030, vamos a pasarlo muy mal. Porque Europa, pues no se podrá cultivar. No se podrá criar ganado, vamos a pasar hambre y tendremos que importar los alimentos de afuera, de otros países que para cultivo y para criar animales usan vacunas, usan pues hormonas para que crezcan los animales, usan pues pesticidas, abonos químicos, o sea que es un cultivo que se hace con mierda y por tanto produce un producto más insano. O sea, que no es lo bastante bueno. Pero digo que los alimentos van a subir mucho porque aquí en Europa no van a haber alimentos. No habrá agricultura y no habrá ganadería. Y nos impondrán comer insectos y carne sintética, que es muy insano. Nos estamos jugando esto. Invasión inmigrante. La inmensa mayoría de la inmigración que ha venido de Europa son musulmanes. Son de otra mentalidad que no comulgan con los valores europeos. Entonces nuestras libertades, y especialmente las mujeres, pues están muy comprometidas. Las mujeres las van a pasar muy mal. No habrá derechos humanos, no habrá libertades, porque los partidos islámicos, que poco a poco irán formando mayorías, van a imponer la sharia, van a imponer la política de la religión islámica, que es muy intolerante y es muy represiva contra las mujeres. Fijaos, por ejemplo, que ya en Inglaterra muchas alcaldías están en manos de musulmanes, porque ya tiene una amplia mayoría de población musulmana, que esto es el futuro de Europa. Y esto es lo que puede ocurrir si no votamos lo correcto, porque si tenemos que esperar 5 años más, ya estaremos pasando hambre. Los alimentos estarán por las nubes, serán más insanos.
y la inmigración se habrá multiplicado tal que ya cada vez van a quedar menos europeos y ya no tendrán ni fuerza política. Y las cosas en Europa pueden ir a por peor. Por eso es muy importante, pues, pensarse bien lo que vamos a votar en estas elecciones europeas. Y también el tema pues, que Europa no vamos a tener energía si se impone la Agenda 2030. Porque Europa de energía necesita centrales nucleares. En el caso de España necesita más presas. España es un país montañoso. Se pueden construir muchas presas para tener agua almacenada de la lluvia, utilizarla también para riego. O sea que tiene más fácil, pues, que no haya sequía. Pero la Agenda 2030 va a provocar sequía, va a provocar falta de energía, porque la energía que viene del sol y que viene del viento, pues esto no es una energía que se pueda garantizar. Porque cuando no haga viento, no haga sol, pues no se va a generar energía y va a haber muchos apagones. En fin, que de Europa nos estamos jugando muchas cosas. Pero es importante que pensemos bien a quienes votan. Mi recomendación es que votéis a eso que llaman partidos de ultraderecha, que no son ultraderecha. Aquí en España, que votéis a Vox. Y el resto de los partidos no lo votéis porque quieren continuar con la Agenda 2030 y con la invasión inmigrante, que son los principales problemas que hay aquí en Europa. Pero bueno, yo, según lo que he visto en esta mapa, actualizado, porque ha salido en el diario Mundo del día de hoy, la inmensa mayoría de Europa es de derechas. No quiere ser de izquierdas. No quiere ser de la igualdad, de la colectividad. Creen más en el individuo. Luego, pues, esta derecha está muy dividida entre los que no quieren invasión inmigrante, que no quieren que los musulmanes se asienten en Europa y tampoco quieren que se aplique la Agenda 2030. Es decir, no quiere que haya un suicidio de la agricultura y la ganadera europea, para que Europa no pasemos hambre y tampoco pasemos sed. Pensad que si derriban los pantanos vamos a pasar sed. Si no hay agricultura ni ganadería ni pesca, no vamos a poder comer. Y también, pues, otro tipo de políticas de la Agenda 2030, por ejemplo, de las ciudades de los 15 minutos. Estas zonas de las ciudades del tema de las emisiones de carbono, donde no vas a poder entrar. Que te quieren imponer el coche eléctrico. Esto restringe mucho tus libertades y baja mucho tu calidad de vida. Y también, por ejemplo, mucho control. Control no solo como lo del dinero digital, sino también lo que le imponer una censura, que se persiga la libertad de expresión, se persiga contra aquellos que son negacionistas, por ejemplo, del cambio climático, de la huella de carbono, de la Agenda 2030 y, en fin, de todo lo que es el relato de la Agenda 2030, sin considerar que los científicos y autoridades de la materia dicen que no existe ninguna catástrofe climática, que es un engaño y que incluso es mucho más contaminante estas políticas por ejemplo, de energía sostenible. Lo de las baterías, lo de los paneles solares, lo de los molinos de viento, lo de los coches eléctricos, realmente es mucho más contaminante y no os quieren mostrar la verdad. Nos estamos jugando, pues, mucho las libertades y así está más o menos el panorama europeo. Yo os he querido hacer este resumen de análisis de cómo está la situación. Repito, mi consejo, votar a Vox, porque el problema es la Agenda 2030, la invasión inmigrante, la delincuencia. Este es el problema, votar a Vox. Votar también al partido de Albizu Pérez. Se acabó la fiesta, porque Albizu Pérez es prácticamente lo mismo que Vox. Va contra la Agenda 2030 y va contra la invasión inmigrante. Y además, Albizu Pérez es una persona que luchará mucho contra la corrupción aquí en España. Hay que acabar con la corrupción. Hay que limpiar la política de corruptelas. Y en esto, pues, Albizu Pérez podría hacer un buen trabajo. Bueno, amigos, que tengáis muy buena tarde y hasta el próximo vídeo. Adiós. Perdonad, se me ha olvidado deciros que os voy a dejar un mapa de Europa donde podéis ver cuáles son las formaciones políticas más votadas. O sea, os expone cuál es el grupo político más votado, el que encabeza, pues, las encuestas, que os da más o menos una pista de cómo está el mapa político en Europa. Que tengáis muy buen fin de semana y disculpar, pues, este detalle.